Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tema del miedo. ¿Qué es el miedo realmente y por qué podemos definirlo en dos conceptos muy importantes, que es el miedo emocional y el miedo racional? Y realmente definir el miedo pues es un poco amplio hacia el aspecto de por qué nosotros tenemos ese sentimiento, de ese aspecto de temor o de ese aspecto del miedo, que normalmente siempre va a ser como una alerta que tengamos en nosotros y es como siempre les he comentado, una parte es como tener esta parte de percepción o esas antenitas que te hacen sentir en una parte de cauteloso o estar fijado o poner atención en ciertas cosas o en ciertas circunstancias, y el miedo es lo que te hace ser eso. El que tengas esa parte de ser un poquito más activo en el sentido de que estás viendo, observando, checando. Por ejemplo, si alguien viene atrás de ti y no te da confianza, pues volteas, ves, estás al acecho, estás como un poco más cauteloso en ese sentido, y esa es la parte de tu miedo. El miedo es la parte de alerta, es la parte de que te va a estar manejando el cómo lo puedes estar viviendo, cómo lo puedes estar haciendo, qué puedes incluso estar pensando tus acciones, el cómo puedes moverte, cómo puedes hacerlo. Realmente ese es el miedo. Y realmente de ahí se viene el miedo emocional y el miedo racional. El miedo emocional es esa parte que te está afectando en tus emociones de algún aspecto de alguna situación que nos está afectando en determinado momento. Y esto tiene que ver en todos los sentidos emocionales que te pueda pasar en la vida, desde una pareja, la parte laboral, la parte familiar, la parte social. Es un todo, esa parte emocional que te está afectando, el miedo a no enfrentar, afrontar, o esa cuestión de no poder generar esa parte de poder seguir, continuar, por ejemplo, con una relación. Si dices, ya me da miedo estar con una relación nueva, porque a lo mejor, pues si fuiste traicionado, te lastimaron, sufriste y demás, pues esa relación, si es nueva, te va a costar mucho más trabajo, te va a dar ese miedo emocional, el decir enfrentar, afrontar, el cómo puede ser que una persona llegue contigo, el volverte a enamorar o encariñarte porque te da miedo a sufrir y no te gustó esa sensación, sufriste mucho, lloraste mucho, y por eso te cuesta mucho más trabajo como abrirte a esos aspectos, porque ese miedo emocional siempre te va a afectar en todos los sentidos, y estamos hablando en general. Puede ser en la parte del amor, puede ser en la parte laboral, puede ser en la parte social, familiar, en tu entorno, con terceros, con cualquier situación emocional que tú tengas. Ese miedo te va a enfrentar hacia una situación. Por eso es muy complicado a veces como enfrentarlo y afrontarlo, porque te da el temor que no salgas, o que te da esta parte de no afrontarte a ciertas cosas. Y de ahí pues podemos tener la parte del miedo racional. El miedo racional es la parte de sensibilidad que vas a tener en tu parte de tu materia, de tu carnalidad. Por ejemplo, si tú tienes que cuando fuiste niño una araña se te subió en las piernas, entonces te dio ese miedo, no emocional, sino racional, por la sensación que tuviste, la forma como fueron, cómo estuvieron sus patitas y demás. Y de ahí pues se va a ver como las partes de las fobias que puedas tener. Entonces, en la parte de la fobia, tanto es la parte emocional como la parte racional. Entonces, en estas dos partes sí es importante que podamos identificar cuál es tu miedo emocional y cómo puede ser un miedo racional, que es esa parte de sensibilidad, que lo sientes, que lo contactas, que lo puedes ver. Dices, a mí no me gusta, que me decían, no me gustan las ratas. ¿Por qué? Pues que a lo mejor no me gustan, están feas, siento pavor, me da miedo por lo que pueda suceder, porque me puedan morder, porque a lo mejor estén conmigo, se me puedan subir, muchas cosas, y ese es el miedo más racional que el miedo más emocional. Y las dos pues vienen de la mano conjuntamente, pero uno se puede detonar más que el otro, y puede ser a veces el emocional puede darte más el detonante de ese miedo hacia ese sufrimiento que puedas tener de algún otro aspecto emocional que hayas tenido, y a veces te puede suceder que tengas el miedo más racional de una situación que muchas veces te puede estar causando esas sensaciones o esas situaciones que puedas tener. Y de ahí, pues bueno, cuando tienes las fobias, una de las cosas que es importante cuando tengas una fobia hacia cualquier aspecto es cómo enfrentarlo, afrontarlo, y a veces es encarar ese miedo, esa fobia que puedes tener. Y cómo nosotros podemos ayudarnos en esos miedos, una reconociendo y aceptando cuál es esa situación que nos va a poder ayudar, o cuál es esa situación que nos da el temor. Si yo quiero volverme a enamorar, por ejemplo, y me cuesta mucho trabajo el entregarme a hacer, o que esta parte te pueda estar ayudando, pues lo que te está dando es ese límite
que es el miedo que no te está enfrentando y afrontando a esta situación. Entonces, cuando tú no lo reconoces, no lo aceptas, es mucho más difícil que tú te puedas, en ese caso, pues en la parte del amor, pues enfrentarlo o darte esa oportunidad de poder estar con una persona. Entonces, esta parte es que vamos teniendo del miedo es muy importante que nosotros lo vayamos caracterizando, viendo de una forma en qué sentido nos puede ayudar o qué sentido no nos puede ayudar. El miedo es parte fundamental que tú tienes, es parte de tu carnalidad, es parte de tu emoción, es parte de lo que tú tienes. No lo podemos quitar, no se puede ir, ni tampoco te van a quitar el miedo a las cosas, porque pueden ser muchos miedos en ciertas circunstancias. No es específicamente, es que tengo un miedo a esto, tengo un miedo al otro. Puedes definir tus propios miedos, cuáles, en qué características pueden estar, si es un miedo emocional o es un miedo racional. Cuando tú tienes estas dos características de decir cuál es el miedo emocional o cuál es el miedo racional, es mucho más fácil que lo puedas atacar y de ahí enfrentar y afrontar ese miedo que tanto te cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo que tú descubras qué es lo que te está sucediendo para que entonces ese miedo tú lo puedas enfrentar. Y entonces es como descubrir esa parte que me da un miedo. A ver, me da miedo el poderme enamorar o me da miedo volver a encontrar un trabajo porque no sé qué va a pasar, qué sucede con esa circunstancia, qué sucede con toda la parte laboral, con mis nuevos jefes o con mi nuevo jefe, mi equipo de trabajo, no sé qué voy a hacer, cómo voy a hacer, cómo lo voy a manejar. Entonces esa parte pues también te puede dar un miedo emocional, porque a veces a lo desconocido es parte de lo que también es fundamental, a que tengas ese miedo. Y es muy importante que a veces ese miedo lo puedas descubrir. Y ese miedo muchas veces también te ayuda para tener esa alerta que necesitas y decirte, a ver, voy a ser más cauteloso, voy a ver más objetividad, voy a ver qué puedo hacer, cómo lo puedo manejar. Y entonces puedes entender esta parte de ese miedo y no es que lo quites, sino transformarlo o transmutarlo de una forma que a ti te convenga, una forma que a ti te pueda ayudar en muchos sentidos. Si tú lo transformas, si tú lo cambias en esa transmutación que puedes hacer de poderlo manejar a lo mejor de negativo a positivo, decir, a ver, mi miedo me está afectando negativamente en este sentido, ¿cómo lo puedo cambiar a un positivo? Si ese miedo te va a cambiar a un positivo, lo puedes utilizar para ese cambio, para esa situación, para esa circunstancia que te pueda ayudar y que a veces ese miedo te va a enfrentar y afrontar ciertas circunstancias y que te va a poder ayudar muchísimo con lo que estás haciendo. Sin embargo, si ese miedo es lo contrario, de decirte no, me da temor, miedo, pavor y todo lo demás, va a ser mucho más difícil que puedas enfrentarlo y afrontarlo. Entonces es mucho más complicado que entonces tú vayas viendo estas oportunidades o áreas de oportunidad que puedas tener sobre relación del miedo. A mí me da mucho miedo hablar al público. Si no enfrentas ese miedo, que puede ser un miedo más racional, porque dices que no sé qué voy a decir, cómo lo voy a decir, y esta parte pues a lo mejor decirte, bueno, ¿cómo lo puedo quitar ese miedo de hablar al público, por ejemplo, es enfrentarlo y ponerte frente al público, frente a la gente, decirte, sí lo puedo hacer, sí puedo hablar, me van a entender, va a estar muy bien y entonces lo puedo estar ayudando en muchos sentidos. Y eso te va a poder ayudar mucho mejor. Entonces, enfrentar, afrontar esas características que tú tengas de ese miedo, de esa circunstancia, de ese detonante que te pueda suceder. Y entonces cada quien puede identificar qué cosa, qué circunstancia te puede ocasionar esa situación que tengas, eso que no te gusta. Y eso que hace que en determinado momento esa alerta que tenemos de miedo te pueda enfrentar y afrontar hacia una circunstancia y no verlo como la parte negativa. No quiero porque voy a sufrir, no quiero porque me va a doler, no quiero porque puede suceder esto, sino al contrario, a ver, voy a intentar hacer otra vez el intento de hacer la prueba de poderme enamorar o poder hablar en público o poder manejar o lo que sea. Entonces esto hace que tú puedas ayudarte mucho más a enfrentar esa situación. Y no es que te quiten los miedos, muchas veces por ahí he escuchado que es que te quitan los miedos, no te los quitan. Simplemente lo que tienes que hacer es transformarlo, transmutarlo de una forma que te pueda beneficiar. A veces los miedos te pueden beneficiar en una cosa muy positiva, sin embargo, a veces no lo vemos así. Es como si dijeras, ay, pues no me cruzo la calle porque me van a atropellar y me da muchísimo miedo que me pueda suceder eso. Y lo que pasa es decir, a ver, ¿cuál es la objetividad o cómo le puedo hacer? Muy fácil. Me puedo ir a donde está el semáforo o me cruzo el puente, y ahí ya no va a pasar nada. Entonces me espero hasta que el semáforo esté en rojo para que los autos no crucen y entonces yo me pueda cruzar la calle bien. O me voy al puente y el puente me subo. Ahora, si estás toreando los coches, pues ahí es un miedo que estás enfrentando también, pero no es bueno.
Entonces ahí también dices, bueno, en ciertas circunstancias, entonces de alguna forma tú vas midiendo y viendo cómo le puedes hacer. Sin embargo, nos cuesta mucho más trabajo el poder enfrentarlo y afrontarlo. Las partes emocionales son mucho más difíciles que lo puedes enfrentar y afrontar. O sea, te cuesta mucho más trabajo por el sufrimiento que llevas en sí en un desarrollo emocional que tuviste de duelo, que tuviste de pérdida, que tuviste de alguna circunstancia que realmente sí te dolió muchísimo y que entonces tú estás preparado para enfrentarlo y afrontar ese miedo. Cuando lo enfrentas y lo afrontas es mucho más fácil que lo puedas manejar y mucho más fácil que lo puedas desarrollar. Entonces es muy fácil, definan cuál es su miedo emocional y su miedo racional. Y de ahí pueden definirlo y de ahí enfrentar y afrontar ese miedo que les cuesta mucho más trabajo para que lo puedan cambiar y transmutar sobre un aspecto positivo y que esa negatividad de ese miedo que tengas lo puedas cambiar. Bueno, este fue un tema del miedo. Espero que nos vemos en otro programa con otro tema completamente diferente y nos vemos en otro corto.